defensor del agraviado. ¿Y quién va a resolver las objeciones? Por ejemplo, el policía. Porque hay abogados que van a cuestionar por determinadas preguntas porque son impertinentes, son sugerentes, ¿no? Son compuestas, etcétera, ¿no? Impertinentes otras. Entonces, fíjense todos los cambios que van a requerir pues, de una capacitación y coordinación entre ambas instituciones, ¿no? En realidad, la tutela de derechos es cuando se afecta un derecho de carácter fundamental, no cualquier derecho, ¿eh? Entonces, se afecta el derecho de defensa, pues si se está permitiendo la participación del imputado, ahí lo que hay es una confusión de roles y una mayor atención a los nuevos roles que aplica pues, la Ley 32.130. Gracias por su respuesta, doctor. Vamos a proceder ahora para darle el uso de la palabra al colega Jordi. Adelante, colega. Buenas noches. Inicialmente agradecer su ponencia. Mi pregunta tal vez un poco más sencilla, va respecto a en las indicaciones que se dan en las diligencias que tiene que hacer la policía, como en el tema de las tomas de declaraciones, que se deben grabar. Se deben grabar. Esta grabación se tiene que remitir en algún tema de lo que es cadena de custodia anexado al informe policial, o en qué aspecto se va a mantener estas grabaciones. Bueno, es positivo que se pueda grabar las declaraciones de los órganos de prueba, ¿no? Puede ser la grabación del imputado, de los testigos. Eso en realidad no es ninguna novedad, ¿eh? Nuestro Código Procesal Penal reconoce como prueba documental, por ejemplo, las grabaciones en audio y video. Así que yo no le veo mayor problema en ello. Se puede grabar, todas las audiencias ahora son virtuales, por ejemplo, y se graban en Google Meet, se hacen a través de Google Meet. Así que cadena de custodia, la verdad es que no le veo conducente cuando se trata de una declaración, que además eso no quita que a toda grabación, video o audio, le siga una transcripción. En realidad la grabación es la que genera mayor fidelidad, ¿no?, de lo que ha declarado un testigo, porque a veces la transcripción lo que hace es a veces poner cosas de mal y a veces quitar cosas, ¿no? Y pueden generar pues una descontextualización de lo que ha declarado originariamente un testigo. Gracias por su respuesta, doctor. Vamos a pasar a darle el micrófono al colega Renzo. Buenas noches, doctor Taboada. Un gusto saludarlo y gracias, CNP. Doctor, tal cual como advierte, ¿no?, se harán sendas situaciones de conflicto entre el NP y el MP, ¿no?, y en consecuencia traerá oscurecimiento en la aplicación de nuestro Código Procesal Penal. Ahora, mi pregunta es puntual. Esta ahora llamada investigación preliminar, si la PNP en esta nueva labor que se le confiere se pasa del plazo en una audiencia de control de plazos, va a ir el fiscal advirtiendo, ¿no?, que quizás se puede vulnerar por ahí un principio de imparcialidad. Gracias por su respuesta, doctor. Correcto. Entonces, ¿se puede presentar solicitudes de control de plazo durante las diligencias preliminares? Claro que sí, por supuesto. El derecho al plazo razonable de la investigación se mantiene incólume. Ahora, ¿quién fija el plazo de duración de la investigación preliminar? El fiscal. ¿En dónde?
en la disposición de investigación preliminar. Ahí le da un plazo a la policía para que realice los actos que son necesarios para esclarecer el hecho. Pero eso no implica que la policía pueda hacer también actos adicionales según su experticia, y según sus funciones de investigación. O sea, no se limita únicamente a los actos de investigación señalados por el fiscal. Sí, entonces, eso no implica que el fiscal se desentienda de la investigación preliminar. Eso lo ha aclarado con mucha solvencia este reglamento elaborado por la Fiscalía de la Nación, en la que se señala con mucha claridad que los fiscales deben controlar permanentemente la investigación preliminar. Porque es posible, pues, que el policía no realice un acto de investigación, ni siquiera los propuestos por la Fiscalía. Entonces, debe mantener un control permanente sobre el policía que va a actuar como investigador para que le informe qué diligencias está realizando y a su vez el policía tiene el deber de comunicarle las diligencias que ha realizado. Y si no lo hace o lo hace fuera de los plazos señalados, pues va a haber problemas de responsabilidad de carácter administrativo y disciplinarias en el policía. No porque el fiscal pueda sancionarlo, a veces no puede hacerlo, pero sí puede remitirle copias a inspectoría de la policía para que proceda conforme a sus atribuciones. Ahora, ¿quién va a ir a la audiencia de control de plazo? Obviamente el fiscal, pues porque el fiscal conduce la investigación preliminar, jurídicamente conduce. Él responde por la investigación preliminar ante el juez. Y por tanto, el hecho de conducir implica controlar, dirigir. Entonces, por eso decía que no es una investigación preliminar totalmente autónoma por la policía. Eso no es correcto quienes sostienen esa posición, sino que en todo caso se le reconoce lo que constitucionalmente ya está previsto, ¿no? Que la policía pues investiga, pero lo investiga bajo el control de la Fiscalía. Eso en concreto es lo que contiene esta reforma. Bien, doctor, vamos a pasar con la pregunta del colega Pedro. Adelante, colega, active su audio. Buenas noches. Sí, buenas noches. Formula su pregunta, por favor, colega. Sí, doctor, mi pregunta, yo estaba escuchándolo a usted y verdad es que si bien es cierto, como usted lo indicó, el fiscal es el que conduce, ¿no? El que a través del fiscal, el fiscal es el que apertura a través de una disposición, la investigación, porque no solamente ahora, más antes también el fiscal la aperturaba y le ordenaba y mandaba de repente fiscal a la policía, y la policía cumplía con eso, recibía hacer la declaración de fulano, de Juan, de Lucho, ¿no? Y algunas cosas que ampliaba, ¿verdad? ¿No? Algo así que no se le quita de esa potestad al Ministerio Público de conducir. Pero aparte de eso, doctor, en cuanto al tema que usted ha dirigido de la falacia de las personas, si bien es cierto, yo quería hacer una pregunta muy puntual respecto a la detención. Como usted lo indicó, si bien es cierto, cuando una persona comete un delito, se va y se esconde en una casa, los policías lo persiguen y lo van a detener, y sale el dueño de la casa y dice: señor, usted no puede entrar, voy a tener mi abogado. Usted dijo, tiene que venir un abogado de oficio, un abogado particular. Mientras eso se perdió la evidencia, mientras eso, ahí viene la pregunta, mientras eso se desapareció el sujeto
que cometió la flagrancia. Ahora, este sujeto aparece a las 72 horas, pasada las 48 horas. ¿Existe el delito? Esa es la pregunta, doctor. Bien, quiero aclarar que yo no he dicho eso, o tal vez no he sido muy claro en la exposición en ese sentido. En ningún momento yo he dicho que la policía no puede ingresar a un domicilio cuando se trata de un allanamiento a la espera que venga un abogado del intervenido para que recién la policía pueda ingresar. No lo he dicho y ni lo diré porque no es correcta esa argumentación. Sé que algunos otros expositores sostienen esa idea para cuestionar la ley que así lo señala, ¿no? Lo que yo sostengo es que la policía ingresa, ejecute el allanamiento ingresando al domicilio, porque es un acto de fuerza, es un acto de inmediatez. Inmoviliza a todos los integrantes que están dentro del inmueble. Inmoviliza, ¿para qué? Para que no o escondan o destruyan la evidencia del delito, que puede ser objeto o instrumento del delito. Y ya estando adentro, estando inmovilizadas las personas que están dentro del inmueble, allí recién es que la ley opera exigiendo que esté presente un abogado que puede ser de confianza si es que es ubicado rápidamente o es un defensor público. ¿Para qué? Para resguardar la objetividad y transparencia de la diligencia. Por favor, no se malinterprete, porque ese discurso de que, sí, hay que tocarle la puerta hasta que venga el abogado, ese es un discurso distorsionador. Hace decir lo que no señala la ley. Y no es conforme a su naturaleza de ser un acto urgente, un acto de fuerza, incluso el allanamiento. Pues es una medida restrictiva del derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio. Ahora bien, si una persona ha cometido un delito y es perseguida e ingresa a un domicilio, perfectamente la policía puede ingresar también al domicilio porque hay una continuidad en la persecución. ¿Cómo se llama eso? Se llama cuasiflagrancia. Esto es cuando hay una persecución con inmediación. Ha cometido el delito y escapa. Estoy observando al sujeto agente del delito. Y también se ha encontrado dentro de una escena próxima al delito. O sea, dan todas las condiciones para la intervención de la policía y la policía ingresa sin autorización judicial previa, ingresa en una situación de flagrancia delictiva. Ingresa y lo detiene y sale del domicilio. Listo. Ahí hay no hay ningún problema de ilegalidad de esa detención. Listo. Gracias por la respuesta. Pasamos con la pregunta de la colega Viviana. Active su audio, por favor. Muy buenas noches, doctor. Yo consulto sobre las detenciones arbitrarias. En algunas oportunidades he visto que los policías ternas, o mejor dicho, los ternas, hacen detenciones haciendo siembra de quetes, donde supera más de lo que la persona tenía, ¿no? o veía. Entonces, eso le pasó a mi hermano. Mi hermano es cierto, es consumidor, pero él hace reciclaje así en la calle, y resulta que un terna lo interviene y lo corretea. Y al corretearlo lo atrapa, y mi hermano tenía 60 quetes, pero este policía en el parte puso que tenía 1.720 quetes, y que estos 1.720 quetes se repartían en un 60, 50 quetes que tenía en el bolsillo, y la diferencia se le encontró en su cuarto supuestamente, ¿no? Y que aparte se había encontrado 320 quetes en la mesa donde él vivía en la casa. Cuando se hizo ese parte, y esa detención de mi hermano, dentro de esa casa había varias personas.
Entonces, cuando nos enteramos de esto, le preguntamos a la policía, oye, pero si tú has encontrado más de la cantidad de lo que mi hermano tenía, ¿por qué no te llevaste a todos y solamente te lo llevaste a él? Y resulta que después de hacer una investigación, el policía que tomó investigación del caso de mi hermano había indicado de que el tema era el que le había sembrado, pero que no había cómo demostrarlo. Entonces sí que por eso a mi hermano le querían dar 15 años de prisión por ti. Entonces, y es algo que no habíamos permitido, ¿no? Entonces fuimos hasta Lima a preguntar quién había sido el policía que había tomado estos casos, ¿no? este hecho, y queríamos denunciarlo, ¿no? Por el abuso que él tenía, porque dentro de su acto de intervención había puesto que era consumidor y vendedor al menudeo. Un término que no entendíamos, ¿no? Porque entonces si es vendedor al menudeo, pero si tú propones a la fiscal que le den 15 años, ¿no? Porque es TIC, entonces es un tema totalmente distinto, ¿no? Porque el TIC es comercializador y el venta al menudeo es... Colega, por favor, le pedimos que la pregunta sea puntual y precisa. Sí, entonces yo quisiera saber cómo podríamos demostrar ahí, digamos, que ha habido una mala fe, una mala intervención por parte del efectivo del policía terno. Bueno, entenderán que yo no puedo absolver casos concretos, ¿no? Yo solamente puedo, por mi condición de magistrado, hablar en términos generales, ¿ya? En términos generales, lo que yo puedo señalar es que lo relevante típicamente no es el peso bruto de la droga, no es la cantidad de quetes, sea de pasta básica de cocaína o de marihuana. Lo relevante es cuál es el peso neto, y para eso se necesita una pericia química, ¿sí? Que determine la pureza de la droga, ¿no? Fuera de sus bolsas, papel periódico, adherentes, etc. Y lo segundo es que se requiere como prueba actos de comercialización o distribución de la droga. Cuando se señala que el tráfico es al menudeo, es una expresión para referirse al delito de microcomercialización de droga que está previsto en el artículo 298 del Código Penal, que tiene, por supuesto, determinados límites de posesión para la venta de droga. Por ejemplo, marihuana no debe sobrepasar los 100 gramos. Porque si sobrepasa, el delito tiene una pena más grave, porque va al tipo base, tipificado en el artículo 296 del Código Penal. Entonces, por eso es importante el control de legalidad de la detención, que es lo que debe realizarse en la primera audiencia. Si es una audiencia de incoación de proceso inmediato, allí tiene que realizarse el control de legalidad. Si es una audiencia de prisión preventiva, ese es el momento de hacer el control de legalidad. Y ahí la idea es determinar qué circunstancias antecedentes sirvieron para que la policía pueda detener a una persona. ¿Acaso la detuvo porque estaba en pleno acto de tráfico de drogas o por mera sospecha? Eso va a determinar la legalidad o ilegalidad de la detención. Gracias por la respuesta, doctor. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta a cargo del colega Raúl. Adelante. O así era mi consulta con respecto a casos de conducción en estado de ebriedad. Por ejemplo, precisamente como le mencionaba, cuando una persona es intervenida, al momento pasa la prueba cualitativa, que es precisamente la prueba de alcoholimetría. Esta persona sale positivo en esta prueba, después se la retiene por un plazo de 4 horas específicamente. En este caso, doctor, mi primera pregunta sería, ¿qué tipo de flagrancias se concretaría y desde qué momento se prueba la
la flagrancia, ¿no? Y la segunda pregunta más que nada es acerca de estos actos o estas facultades que tiene la policía acerca de la vulneración de la presunción de inocencia. Es decir, te retiene más de 4 horas. Sí, te retiene más de 4 horas previstos, te tienen enmarrocados en cadenas, te meten al calabozo específicamente esperando el resultado de la prueba de extracción de sangre. En ese caso, ¿qué otros actos la policía podría alegar o podría vulnerar en la presunción de inocencia ante estas facultades, repito, ante estas facultades que se le ha concedido, ¿no? De los actos de investigación? Esas serían mis 2 primeras preguntas, la primera acerca de la flagrancia y la segunda de este tipo de vulneración de la presunción de inocencia. A ver, cuando se trata del delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, es un tema que genera mucha controversia. ¿En qué consiste? ¿Cuál es mi posición? De hecho, yo he escrito un libro sobre el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad y el proceso inmediato. Que por cierto habrá que actualizarlo también porque es del año 2018 aproximadamente. Entonces, este delito se comprueba con la prueba de dosaje etílico, que es una prueba que permite una extracción de una muestra de sangre para medir el grado de alcohol en la sangre, ¿no? Si es mayor a 0.5 gramos litro, es que se comete el delito si se trata de un vehículo de conducción o de servicio particular, no de servicio privado, pero si es un servicio público de transporte de pasajeros, mercadería o carga, entonces allí el límite es de 0.25 gramos litro. Por tanto, la policía, por ejemplo, realiza labores de prevención de alcoholemia. Son controles aleatorios en la vía pública y para eso le practican una prueba cualitativa de aire expirado. Si sale positivo, eso es un indicativo que tiene alcohol en la sangre y luego es llevado a la sanidad de la policía para la prueba de dosaje etílico. Entonces, ¿cuál es la mala práctica que se realiza por algunos policías? Con la permisión de los fiscales, lamentablemente. En la práctica resultan deteniéndolo al conductor hasta las resultas de la prueba de dosaje, que como bien se ha señalado, a veces es 4 horas, a veces 6 horas, pero en otros lugares hay que mandarlo a Lima y después de 15 días regresa el resultado. Entonces creo yo que allí no es válida la detención policial. Lo que ha ocurrido allí es una medida restrictiva de derechos que se llama intervención corporal. Entonces, una vez que se realiza la toma de muestra, allí debería el conductor irse a su casa. Porque no hay flagrancia en la medida de que no hay una evidencia hasta ese momento o no hay un conocimiento fundado de que esa persona estaba en estado de ebriedad. Salvo que al momento de la intervención sean notorios o evidentes los síntomas de ebriedad. El aliento a alcohol, los ojos enrojecidos, no puede ni hablar, no tiene ninguna orientación el conductor. Por último, se ha subido, digamos, a la vereda o ha producido un accidente. Cuando es notorio su estado de ebriedad o tiene todos los síntomas asociados a una ebriedad, allí sí hablamos de una detención. Pero si no hay ningún indicio y solamente se le toma el dosaje etílico, mi posición es que allí hay una restricción, una medida restrictiva de derechos de intervención corporal y obtenida la muestra se va a su casa. Y no hay razón alguna para seguir reteniéndolo a las resultas de cuánto es el grado de alcohol. Si salió más de 0.5, bueno, inícienle un proceso penal, pero no deberían detenerlo más allá de la extracción de la muestra de sangre.
En cuanto a la otra pregunta sobre la prisión, la presunción de inocencia, la verdad es que solo me queda decir que la presunción de inocencia es un estatus. Y por favor, no es un error conceptual decir que hay que probar la inocencia, ¿no? Eso también he escuchado en algunos medios de comunicación por determinados personajes, ¿no? Ese es un error conceptual, porque la inocencia es un estatus, es un estado, es una verdad interina. Uno no demuestra su inocencia. Una persona es inocente durante todo el proceso. Y es el fiscal el que debe destruir esa presunción de inocencia con pruebas suficientes del delito. O sea, debe construir la culpabilidad. Esas son las reglas de juego de un Estado de Derecho, por cierto, un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia implica que hay que tratarlo como inocente. Entonces, eso significa que la prisión preventiva es la excepción a la regla. Y lo segundo es que es una regla de juicio. Es decir, si hay duda sobre la responsabilidad del imputado, hay que absolver. Y eso no es ser un juez garantista, no es hacerle un favor al imputado, es una obligación de los jueces, por imposición del principio de presunción de inocencia. Bien, creo que esa sería la respuesta más Gracias breve. por la respuesta, doctor. Y recordando ahora su libro, justo haciendo alusión a ello, doctor, queremos que nos hable un poquito sobre su libro que está en la mesa, Detención policial en flagrancia y proceso inmediato. De hecho, habíamos prometido a todas las personas que se conectaron y que pagaron la matrícula para obtener la certificación de este curso, que van a tener un beneficio, ¿no? Y justo este beneficio tiene que ver con su libro, con el libro de su autoría, que le pedimos que nos pueda, usted mismo como autor de él, hablarnos acerca de qué contiene y la importancia de poder adquirirlo. Ahora, justo terminando sus palabras, vamos a decir qué beneficio es el que van a obtener las personas que han pagado la certificación de este curso. Adelante, doctor. Bueno, este es un libro que ha sido editado por LP Derecho, editorial LP, se denomina Detención policial en flagrancia y proceso inmediato. Tiene más de 800 páginas, tiene 60 temas relacionados con la detención policial en flagrancia. Es una obra que me ha tomado muchísimos años de investigación y es una obra que es producto de una experiencia como juez de investigación preparatoria y como juez superior penal. Entonces, contiene también más de 600 jurisprudencias. Entonces, cada institución que está siendo analizada en este libro tiene la casuística que sirve para entender mejor los conceptos jurídicos que ahí están desarrollados. Entonces, la detención policial en flagrancia pareciera pues, que es un tema sencillo, pero esta es la primera obra completa que trata en específico sobre la detención, que créanme que es un proceso, es una institución sumamente compleja y que he tratado de abarcarla integralmente. Así que ahí van a encontrar respuestas a todas las incógnitas relacionadas con la detención policial en flagrancia. Yo les invito a que puedan tener acceso a este libro y especialmente los policías, porque ahora van a tener un reto pues muchísimo más grande en relación a la investigación preliminar y este libro pues va a servir de mucho, así como también para que